Buenos días a todos, Carlos Zambrano, inversionista asalariado, una vez más con ustedes para continuar el análisis de los mercados y en esta ocasión hablaremos de soportes y resistencias, aprovechando el tema para analizar el comportamiento del euro, pero sobre todo del dólar frente a nuestra divisa o nuestro peso colombiano. Pero antes que nada, y como es costumbre, el aviso de responsabilidad. Tenemos que recordar que nada de lo que se presenta en estos videos es un consejo de compra o de venta, mucho menos es un consejo financiero y toda la información que se presenta es información netamente educativa. Y tengo que hacer una aclaración muy importante respecto a los gráficos que yo utilizo en mis videos. Todos mis gráficos salen de esta página TradingView. Es una página que se utiliza para graficar y analizar el mercado, pero no para comparar activos. Y si bien es una página que es gratuita inicialmente, entre más sofisticado sea su análisis y sus herramientas sean más exigentes, ustedes podrán tener planes mensuales o anuales para afiliarse a la página. Habiendo aclarado esto, manos a la obra. Soportes y resistencias. Siempre hemos escuchado cuando analizamos activos como divisas o como acciones que hay que fijarse entre los soportes y las resistencias. Pero ¿cómo se definen, por ejemplo, las resistencias? La resistencia se dice de aquel punto, zona o línea donde el precio llega y coge un sentido contrario al que venía haciendo. En este momento va subiendo y toca esta resistencia que está marcada en los 3.781 pesos el euro y se desploma. Aquí vuelve y llega y si bien la pasa, otra vez se devuelve el precio y aquí otra vez toca esta resistencia y echa para abajo, ¿cierto? Eventualmente en algún momento las resistencias se van a vencer, como en el 2020 por el COVID. Todo el temor que se creó en esta crisis hizo que el precio del euro subiera hasta prácticamente los 4.620. Es decir, que toda esta gente que estaba vendiendo aquí, aquí, aquí y aquí, cuando lo rompe, seguramente se vuelven compradores. ¿Y hasta dónde nos llega? Nos llega a marcar otra resistencia a los 4.623, donde efectivamente se empieza a comportar de nuevo como una nueva resistencia. Después, ya en en el 2022, después de las elecciones, prueba una vez la resistencia, se devuelve el precio y esta vez lo rompe cuando se confirma la nueva elección del nuevo gobierno, formándose una nueva resistencia ya cerca a los 5.210. Entonces, recapitulando, la resistencia simplemente es un precio, un punto imaginario psicológico donde el precio llega y rebota. Rebota porque el mercado considera que hasta ahí fue suficiente, porque los compradores del activo simplemente lo están vendiendo aquí, porque seguramente ya consideran que han ganado suficiente y empiezan a venderlo. Pero como todo en el mercado, cuando por algún evento en el que devuelve la tendencia, seguramente aquí en COVID, por ejemplo, todos estos vendedores seguramente consideraron que con el dinero que se habían hecho tuvieron que comprar y empezaron a comprar exageradamente y por eso el precio sube de esta forma. Esto fue COVID y esto fue el fenómeno de la elección del nuevo gobierno. Pero como pueden ver en la gráfica, pues no es muy precisos estos puntos o esta línea. Generalmente lo que hacen las personas que invierten en un activo es utilizar no una línea de resistencia, sino una zona de resistencia. Aquí es mucho más preciso y el precio se puede comportar un poco, tiene una holgura un poco más amplia para analizar. Entonces el analista, lo que preferimos, sobre todo las personas que invertimos, no los que hacemos trading, que vamos a necesitar una precisión un poco mayor, pero a los que invertimos nos interesan mucho estas zonas, lo cual llamamos zonas de interés. En este caso, como estamos hablando de resistencias, es zona de ventas, ¿cierto? Todo esto es una zona de ventas y eventualmente esas zonas, cuando se devuelve, como por ejemplo acá, se va a volver no una zona de resistencia, sino una zona de soporte, pero ya lo veremos más adelante. Como vemos, esta es la zona que está marcada aquí, aquí hay otra zona de vendedores y acá hay otra zona de vendedores. ¿Qué nos indica esto? Que cuando llegan el precio del euro, ¿cierto? Que en esta gráfica está en una semana, está en 3.712, cuando llega a 4.521 es otra,
y aquí cuando está llegando a 5.200 hay tres zonas grandes de vendedores. Eso quiere decir que cuando el precio ahí hay una fuerte probabilidad que lleguen los vendedores a sacar resultados, a sacar ganancias y tiren el precio hacia abajo. Como les digo, no es regla general, a veces se rompen esas resistencias y generalmente los compradores o los vendedores en este caso se vuelven ellos mismos vendedores hacia el precio sube. Y un fenómeno particular que vemos es que generalmente estas zonas de resistencias, cuando el precio regresa, generalmente tiende, no siempre, a comportarse ahora como un soporte. Por ejemplo, aquí en este momento, en el 2023, cuando bajó, aquí como habían mucha zona de compradores, se volvió eventualmente esta zona de vendedores eventualmente se puede volver zona de compradores. ¿Por qué? Porque el mercado tiene memoria, sabe que en este momento en esta zona hubo muchos vendedores, ahora eventualmente puede haber compradores, pero como bajó con tanta fuerza, siguió esa zona comportándose como una resistencia, es decir, que todas estas personas que ganaron y que compraron por acá euros, aquí siguen vendiendo. Entonces esta zona de resistencia es muy importante y ya el mercado, para analizar ustedes la divisa, saben que entre 4.500 y 600, si el precio vuelve a llegar allá, el día de hoy el euro está en 4.230 aproximadamente, saben que si llega ahí seguramente será un buen momento para vender. Con las líneas igualmente se pueden hacer las zonas aquí, como estamos hablando de resistencias, zonas de compradores, él llega y lo venden, precio llega y lo venden, lo atraviesa eventualmente y en todas estas zonas lo que tiene es precio, se devuelve porque los vendedores venden, les ganan a los compradores, hay mucho más flujo vendedor-comprador y eso es lo que se forma poco a poco las resistencias. Al contrario, el soporte es aquel punto, zona o línea donde el precio llega y coge una tendencia contraria pero hacia el alza. Aquí soporta el precio, va cayendo en esta gráfica del dólar peso diurno, es decir, cada vela es un día. Aquí vemos que el precio cae hasta los 3.869 y empieza a haber compradores y tiran el precio hacia arriba. Y vuelve y cae por aquí en septiembre del 2022 y encuentra automáticamente compradores y sigue bajando en esta zona y acá, si bien lo atraviesa y rompe esa resistencia, de todas maneras hay flujos compradores y vuelven a tirar el precio hacia arriba. Actualmente el precio está en 3.912, esto es precio de mercado, no es precio tasa representativa del mercado, sino cómo se está comportando. Entonces estos son los datos actuales del dólar. Entonces, como vemos aquí en esta parte, en toda esta zona de los 3.869 se forma un soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que toca el precio y los compradores, esta vez es lo contrario, la resistencia, el soporte por una gran cantidad de compradores que le ganan a los vendedores y hacen que tire el precio hacia arriba. Entonces lo vemos aquí otra vez en septiembre, aquí a principios de enero y en la parte de arriba eventualmente también tuvimos otro soporte, como ven en 4.100, ¿cierto? En 4.100 tocó y si bien lo sostuvo el precio, lo terminó rompiendo. Pero como vemos aquí, cuando lo atraviesa, esta línea de soporte ahora se está comportando con resistencia. Esto que fue soporte en esta parte de junio del 2022, posteriormente se vuelve una zona de resistencia. Aquí fue soporte porque habían compradores, pero como perdieron la batalla, aquí cuando vuelve a llegar, justamente, seguramente estos que estaban comprando están intentando vender de nuevo y tiran el precio hacia abajo. Miren que esta misma línea que fue soporte después se va volviendo resistencia. Igualmente, cuando hay soportes y resistencias,
las personas que invertimos preferimos utilizar zonas donde hay bastantes compradores o hay bastantes vendedores. Aquí, como vemos, hay una zona bastante grande de compradores entre los 3.912 y cada vez que baja de los 3.900 hasta los 3.860 hay mucho comprador, y acá hay esta zona de muchos vendedores. Cada vez que el precio está llegando aquí hay mucho, y como ven, entre este y esta zona se ha formado un canal. Esto es lo que se llama un canal lateral. Cuando el precio empieza a hacer zigzag entre un soporte y una resistencia y se va devolviendo. Aquí, cuando en los videos de análisis de divisas o de activos dicen que se ha formado un canal o que el activo está canalizando o está en una canalización, lo que significa es que el precio está atrapado entre un soporte y una resistencia y no puede salir de ella. Como el interés es también que vean cómo se hacen estas líneas, aquí en TradingView, en esta parte, en la parte izquierda de la pantalla, van a ver todas las herramientas que pueden utilizar. Y en esta partecita, como ven, hay una línea horizontal y un rayo horizontal. El rayo horizontal es simplemente cuando ustedes quieren marcar una resistencia a partir de aquí hasta el final de la pantalla, o si quieren marcar que el precio sea durante toda la historia del activo, pueden utilizar la línea horizontal, ¿cierto? También es importante este canal paralelo. Yo lo utilizo mucho y ya lo veremos cuando, por ejemplo, con este canal que hicimos entre el precio de los 3.800 y los 4.200 del dólar, se hizo con esta herramienta, ¿cierto? Y también pueden ver que en este pincel pueden utilizar herramientas con el rectángulo, que es lo que yo utilizo para marcar mis zonas de interés. También está la ruta, el que marca las rutas, que en algunos videos lo he utilizado. También el círculo, lo veremos un poco más adelante. Y pues, como siempre, les aconsejo estar revisando su página para descubrir nuevas herramientas que les puedan ayudar a hacer su análisis cada vez más fácil. En este mismo sentido, podemos ver ahora que es la línea alcista, o eso que llamamos nosotros la tendencia, una tendencia alcista. Digamos que la línea alcista es una línea soporte, ¿cierto? Que lo que hace es que cada vez que el precio llegue ahí, se rebota. Pero esta vez no es simplemente horizontal, sino va en orden ascendente. Como ven aquí, cada vez que el precio toca la línea, rebota, pero cada vez se va un poco más al alto, hasta eventualmente cuando rompe esa línea de tendencia, y como veíamos en el pasado, esa línea que sirvió antes de soporte ahora se está volviendo una línea de resistencia. Entonces, esta línea de soporte que va hacia el alza, ¿cierto?, que une todos esos puntos, pues sigue marcando una tendencia hasta que eventualmente pueda ir rompiéndola y se vaya el precio hacia abajo y definitivamente acabe con la tendencia alcista y acabe con la validez del soporte. Asimismo, la tendencia bajista va a ser marcada por una línea bajista, una resistencia, donde cada vez que el precio toca la línea se rebota, es decir, que está encontrando muchos vendedores el dólar en estos puntos, pero cada vez, como vemos, el precio va descendiendo. Si bien cada vez que lo toca encuentra vendedores, el precio cada vez es más bajo. Esto es lo que marca una línea de bajista o una tendencia bajista, además del hecho que los altos, es decir, el punto más alto del precio, cada vez va siendo más bajo. Los altos más altos, altos más bajos y bajos cada vez más bajos. Cada vez que el precio está rebotando, está siendo más abajo, y cada vez que sube su alto, va siendo más abajo. Su bajo más bajo y su alto cada vez más bajo que el anterior. Entonces, ¿eso qué va a hacer? ¿Cuándo se va a romper la resistencia o cuándo se va a romper esa tendencia bajista? Lo que intentamos ver es cuando rompe el precio, eventualmente que lo confirme y que se vaya para arriba, es decir, que haga un alto más alto que el anterior. Cuando si el precio llegara hasta aquí, por ejemplo, como rompe todos estos altos más bajos, aquí ya podríamos decir que estamos rompiendo
con la tendencia bajista. Pero como vemos, aquí desde noviembre del 2023, el dólar está marcando una tendencia bajista que ha sido respetada hasta el día de hoy. Esta línea no ha sido vencida y mientras no sea vencida, no estaremos rompiendo la tendencia bajista en la que llevamos. ¿Cuándo se rompería la tendencia bajista? En este momento, el alto más bajo que tenemos es este, ¿cierto? Aquí cada vez van haciéndose altos más bajos este último. Es decir, que si eventualmente el precio rompe esta línea de tendencia y se ubica arriba de los 4.300 y empieza a subir, aquí ya la tendencia bajista del dólar que se iba desde noviembre se habría rota y empezaríamos. Mientras que esta tendencia no se venza, hay muchas probabilidades que el precio se siga manteniendo, ya sea en este canal que marcábamos o eventualmente que caiga. Igualmente se puede hacer el análisis de las tendencias con líneas y así poco a poco ustedes mismos se van volviendo expertos en el análisis de las divisas que necesitan o de los activos. Todas estas reglas se cumplen para la criptomoneda, para las divisas, para el forex, para las acciones, para todo activo que esté en bolsa. Todos estos parámetros son exactamente igual. Y asimismo, como creamos un canal paralelo con el dólar, ¿cierto? También podemos crear un canal alcista, donde evidentemente el precio en la parte de abajo, en los bajos más altos, se va tocando y va rebotando hacia el alza, y en la parte de arriba rebota. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que cada vez que toca estos puntos podemos comprar y vender y podemos hacer un poco más de ganancia. ¿Y qué es lo que estamos buscando en todo momento? Cuando analizamos, por ejemplo, los canales, ¿cuándo los va a romper? ¿Cuándo el mercado nos va a dar eventualmente una oportunidad de irnos al alza o de irnos a la baja? Una de las cosas que me gusta hacer con los canales o con las figuras que yo hago es extenderlas. Si bien aquí había una ruptura y ya el canal estaba como se va para abajo y lo rompió, ya el canal en teoría no me serviría y tensar más movimiento. Pero a mí me gusta extender los canales muchísimo y ver qué puede llegar a pasar. Y como vemos, el canal sigue a actualidad porque lo vuelve a tocar y se vuelve a meter el precio. Es decir, que este canal que empezó antes de julio del 2018 se estuvo comportando y ha tenido influencia en el precio del dólar durante más de 4 años. Por eso es que lo manejo con tanto detalle. Aquí, como vemos, en julio, aquí estas fueron las elecciones del nuevo gobierno y por esto llega este movimiento donde se vuelve a meter el precio al canal y lo rompe esta vez al alza. Esto fueron las elecciones del nuevo gobierno. Pero como saben, pues todo esto fue temor. Y acá marcamos la tendencia bajista que estábamos marcando con la resistencia que analizamos atrás, y acá simplemente el precio se ha ido recuperando y estamos recuperando los niveles. ¿Cuáles niveles? Los de COVID. Es decir, que todavía tenemos un desfase bastante grande de antes de COVID. Claro, tenemos que adjuntarle la inflación y seguramente ya son precios un poco más razonables a los que debemos tener. Entonces, ya entendiendo los canales, los soportes y las resistencias, entendemos más o menos cómo debemos operar un activo, cuándo comprarlo y cuándo venderlo, desde un punto técnico, evidente. Entonces, teniendo claro las resistencias y los soportes, los canales alcistas, laterales y bajistas, lo que podemos determinar es cuándo debemos comprar y cuándo debemos vender, o cuándo hay grandes probabilidades de comprar un activo y ganar con ese activo, y cuándo podemos vender y sacar ciertas ganancias. Pero de todas maneras, tenemos que darnos cuenta que estas resistencias de todas maneras no son 100% fiables, están basadas en estadísticas, y lo que estamos analizando aquí es el comportamiento humano, comportamiento que generalmente no es muy lógico. Si bien cada vez que el precio toca, por ejemplo, en esta resistencia bajista, lo toca y encuentra vendedores, porque vendedores están creyendo que es un precio para vender y se ha respetado. Y por ejemplo, cuando está llegando a esta zona de compradores, cada vez que toca, ¿cierto? Si queremos hacer trading, necesitamos precisión. Este tipo de zonas en un gráfico de una semana, para alguien que está invirtiendo en el activo en dólares a largo plazo, puede ser
un buen análisis, pero para alguien que está haciendo trading no puede ser muy fiable la información que está recibiendo. Y es que el análisis, este mismo gráfico, aquí vemos la misma línea de tendencia bajista y esta zona, pero aquí ya la estamos viendo a un día. Como vemos, el precio del dólar da muchas oportunidades. Para alguien que está comprando a largo plazo, no le interesan tanto que el precio se quede 3, 5, una semana acá, pero para alguien que está haciendo trading, sí puede ser muy costoso estas operaciones si duran abiertas mucho tiempo. Porque lo que va a hacer un trading es establecer, por ejemplo, aquí un soporte y basado en ese soporte, sabiendo que aquí ya lo ha respetado, puede ser que determine que la próxima vez que entre a este precio de 3.869, puede ser un precio óptimo para entrar y hacer una operación. Entonces le va a decir al broker que quiere entrar acá, quiere ganarse tantos pips de ganancia y que lo saque eventualmente de la operación cuando el precio rebase esta parte más o menos a los 3.800, llega a 3.799, ya lo saca el propio broker. Entonces aquí, como ven, habría ganado una relación de 1.7. Esta es una relación de 1.3. Cuando uno hace trading, le recomiendan siempre hacer operaciones de no más del 1% de su capital y cada operación intentar ganarse 3 veces lo que está invirtiendo. Entonces, como vemos, es importante para ellos, para el trading, tener la precisión, y a pesar de esto, un día son gráficas demasiado amplias para alguien que está haciendo trading. ¿Por qué? Porque si bien aquí entra en la operación, cada vela es un día, es decir que para que llegue el precio otra vez hasta la resistencia pueden pasar muchos días. En este ejemplo se demoró prácticamente un mes en llegar el precio si lo hubiera establecido a este punto. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, no un mes, se demoró más o menos 2 semanas. ¿Qué significa eso? Que si bien hacer trading con la mayoría de los brokers no es muy costoso respecto a la comisión, respecto al spread, es decir, ese costo que le cueste mantener la operación abierta, sí le puede costar mucho dinero, porque cada día que pasa y cada fin de semana que pasa le pueden costar bastante y puede ser que la ganancia se vea diluida con ese spread. Y también es importante definir los puntos exactos para hacer trading, porque si bien para nosotros toda esta parte roja era una zona, ¿cierto? Y para cuando digo nosotros es los inversores que estamos comprando aquí, 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 independientemente más o menos de si nos descachamos por algunos pesos, estamos comprando. Para un trader sí es muy importante, porque si determina que la resistencia que va a operar es esta de aquí arriba, pues resulta que si la opera en esta ocasión, aquí ya en enero, pues esta resistencia se ve rota y el precio vence su stop loss, es decir, que su operador lo saca de la operación y hubiera perdido, a pesar de que se respeta el soporte, porque el precio vuelve y sube. De todas maneras bajó muchísimo. ¿Y qué quiere decir? Entonces ustedes podrían decir, ay, ¿por qué no puso un stop loss un poco más amplio? Ojo, esto que está aquí ya son más o menos 68 pips. Esos son stop loss muy grandes. Generalmente cuando uno hace trading le recomienda hacer stop loss de 25, máximo 30. ¿Para qué? Para que así mismo cada vez que suba no tenga que subir muchísimo, y cuando veamos trading se van a dar cuenta que los pips, 50, 100 pips, son muchísimos pips en una operación. Es decir, que si usted pone más grande su stop loss y quiere respetar la relación de 1-2, 1-3, es decir, cada dólar que invierte quiere ganar 3, pues si usted agranda este stop loss, va a sufrir más, de hecho, pero tendrá que subir muchísimo más el precio para ganar. Y mire que en todas estas operaciones, si bien esta se hubiera ganado, esta se hubiera ganado, esta se hubiera ganado, esta se hubiera perdido, si ustedes amplían el stop loss un poco más grande, seguramente ninguna de esta operación no se hubiera ganado, porque no hubiera llegado, esta tampoco, y eventualmente la única que se hubiera podido haber ganado es esto, porque usted está ampliando el stop loss y quiere respetar esa relación, entonces el precio tiene que subir mucho más. Y ya para terminar les explico un poco de la herramienta de TradingView, cómo buscar los pares. Aquí en esta parte de arriba, cuando en el más, ustedes ven que en este momento está el dólar peso, ustedes simplemente lo tocan y aquí aplican
¿cierto? El par que quieren buscar, el dólar peso, y buscan el operador de precios que prefieran. Lo mismo para las acciones, aquí ponía un ejemplo de Celsia, y en Celsia pueden buscar la bolsa de valores de Colombia y la seleccionan y les va a mostrar el precio de Celsia y cómo se está mostrando en la bolsa de valor. Y de todas maneras hay ciertos pares, por ejemplo, sobre todo con trading, el euro dólar tiene muchos proveedores de precios, entonces ustedes tendrán que escoger el que más se acerque o que el proveedor de precios que opere su broker. Por ejemplo, yo utilizaba mucho cuando hacía trading uno que se llamaba RoboForex y que basaba sus precios en este proveedor de precios, OAND. Entonces, generalmente yo analizo los precios del euro dólar en este proveedor de precios, pero hay muchos proveedores de precios y eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede ser que para un proveedor de precios el precio euro dólar esté en 1.10 y aquí esté en 1.11, ¿sí? Entonces eso también tienen que determinarlo, sobre todo si quieren hacer en algún momento trading. Si quieren hacer inversiones como yo, pues no es tan importante determinar esta parte. Entonces, con esto termino este tema. Como ven, apunta simplemente de resistencias y de soportes, que es prácticamente la estrategia que sigue el 90% de los trading. Uno puede llegar a comprender muy bien el precio de los activos, y esperando que les haya quedado claro. De todas maneras, recuerden, si les gustó el video, darle like al video, activar la campanita por si quieren que les lleguen las notificaciones cuando haga un video. Muchas gracias a ustedes y buena tarde.